Hola, ¿qué tal, compañeros, maestra? Esta es mi exposición de la unidad 3, Bases jurídicas o legales para la estructuración de las figuras asociativas. Es de la materia de figuras asociativas de Ingeniería en Agronomía de la modalidad mixta del Instituto Tecnológico de Concal. Del séptimo semestre, su servidor Christopher Terrones los va a guiar por esta exposición. Y bueno, pues empezamos. El tema 3.1 es el marco legal de la propiedad industrial. Este marco legal tiene como función proteger la propiedad industrial, regula y otorga patentes de invención. Recuerden que esto tiene como finalidad impedir pues que las autorías o las patentes se usen de mala manera o en plagios. Tiene tres funciones que otorga el marco legal, que es exclusividad. Si tú eres dueño de una patente, nadie más puede serlo. La territorialidad, que si tú lo haces en un país determinado, le das su denominación de origen, pues ya desde ahí no puede ser de otro lugar. Y el tiempo, que realmente mientras tú actualices la patente sigue siendo tuya, como ha pasado en muchos casos, no actualizan la patente o vence la patente y cambian de estructura. Aquí existen algunos artículos, como el artículo 23, que dice que la patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente. El artículo 29, por otro lado, nos dice que el registro de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de 10 años y está contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa también correspondiente. ¿A quién ampara? Pues esta ley de propiedad industrial protege intereses de creadores de inventos, símbolos, nombres, imágenes, dibujos, marcas, las denominaciones de origen e incluso secretos industriales para empresas como son recetas, papeles importantes de cierto tema, metodologías, investigaciones, etcétera. Por ejemplo, acá puse algunas fotos de algunas empresas que pues obviamente están registradas ante la ley de propiedad industrial. Tenemos otra ley que es la ley agraria. Velasco Toro nos planteó que pues la reforma agraria inicia con su promulgación en el 6 de enero de 1915. Tenía la finalidad de restituir y pues dotar de tierras a todos los pueblos, también darles justicia, sobre todo comunidades indígenas. Sus puntos principales fueron la repartición y la distribución de propiedades mediante el expolio de haciendas y también impulsar la Comisión Nacional Agraria, el CNA. Las generalidades para su aplicación. Pues sí, los tribunales agrarios están obligados a llenar los requisitos que tiene la ley agraria vigente. La ley agraria en México debe verse como un vehículo jurídico para los ejidos y comunidades porque están en condiciones de crecimiento, que quieren recibir inversión y para ello detonar un desarrollo que pues obviamente les dé seguridad jurídica, pero también a la inversión pública y a la inversión privada. Las figuras legales. El sujeto legal y social del reparto de las tierras siempre será elegido. Siempre se debe corresponder a una asamblea que esta toma decisiones y es correspondiente a una asamblea ejidal. Esta es validada por la presencia de un funcionario o funcionarios públicos. Y si llegase a haber problemas, tienen que acudir con una autoridad agraria federal. La Ley General de Sociedades Mercantiles es la que regula la constitución de las sociedades mercantiles, como su nombre lo dice, las obligaciones que se derivan del contrato para los socios y su estructura en la sociedad. Su alcance. Cuando se registra una sociedad, adquiere una personalidad jurídica y tiene que contar exclusivamente con accionistas o personas físicas. No se encuentren en liquidación por tener un objeto ilícito o haber ejecutado habitualmente actos ilícitos. Es decir, si es una empresa que se quiere unir, que ha tenido algún problema legal, pues no va a ser tan fácil o no simplemente se va a denegar.
También que no se encuentre realizado operaciones ni hayan emitido facturas electrónicas durante los últimos 2 años. Estén al corriente de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. Es decir, si una empresa no está cumpliendo con sus pagos debidos al gobierno, a Hacienda, etcétera, pues no va a poder estar en este modo. Y que no posean obligaciones pecuniarias con terceros y no se encuentre en concurso mercantil. A esto se refiere a las empresas que hacen concursos, por ejemplo, constructoras, para ganar un proyecto, ya sea del gobierno, ya sea de una empresa privada. Pues si están en ese tipo de concurso mercantil entre empresas, pues no podrían participar en esto. Interpretación y aplicación. En el año 2018 entró en vigor una reforma en donde se sumaron otras obligaciones para las comunidades y las sociedades. Entre estas era identificar a todas las personas físicas que están, porque pues ahí han sucedido muchos problemas alrededor del tiempo. Y el artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone acerca de las pérdidas y ganancias de la sociedad algunas disposiciones que ya se desenvuelven más en este código donde está todo acerca de la ley. Y se adicionó a los artículos 73 y 129 la obligación de dar aviso a la Secretaría de Economía sobre el beneficiario final de dichas sociedades mediante el sistema de publicaciones mercantiles. Esto es para que se sepa a quién le llega el dinero. O sea, quién es el beneficiario final, a quién beneficia todo este tipo de leyes y de programas. La Ley General de las Sociedades Cooperativas. Esta rige la vida y normas de sociedades cooperativas de México. Son aquellas que no persiguen fines lucrativos, buscan el mejoramiento social y también el económico de sus trabajadores o sus integrantes. También tienen que estar afiliados al SECOFI, a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Su alcance. Las sociedades cooperativas se podrán dedicar libremente a cualesquiera que sean sus actividades económicas siempre y cuando sean lícitas. Las sociedades que tengan un objeto ilícito o ejecuten habitualmente actos ilícitos serán nulas y obviamente pues se procederá a su inmediata liquidación. Los extranjeros, y esto es un punto que, ojo, muy importante, los extranjeros no podrán desempeñar puestos de dirección o administración en las sociedades cooperativas. Y sí, porque llega a pasar. Entonces no pueden tomar ningún tipo de puesto de dirección o administración. Pueden ser partícipes, pero de otras maneras. Los requerimientos necesarios para su aplicación. Pues la constitución de las sociedades cooperativas deberá realizarse en asamblea general que celebren los interesados, en la que se levantará un acta que contendrá los datos generales de los fundadores de la asociación, los nombres de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez consejos y comisiones, o sea, los puestos, y las bases constitutivas que están referidas dentro de los códigos igual de esta ley. La Ley de Sociedades de Solidaridad Social. Las sociedades de solidaridad social tendrán por objeto la creación de fuentes de trabajos, practicar la conservación y la mejora de la ecología, también explotar sustentablemente los recursos naturales, producir, industrializar y comercializar los bienes que sean necesarios siempre y cuando pues, manteniendo los otros dos puntos de atrás a su favor, y también mantener la educación tanto de socios y familiares como una práctica de solidaridad. Su alcance. Tienen un patrimonio colectivo. Las personas son personas físicas socios, tienen que ser de nacionalidad mexicana. De preferencia son ejidatarios, comuneros, campesinos, personas que tengan derecho al trabajo, que quieran trabajar. Y estas tienen el derecho a realizar sus actividades mercantiles de manera libre, siempre y cuando sea lícita. Convendrán libremente sobre las modalidades de sus actividades, es decir, ellos ajustan sus actividades y su modo de empleo. Y siempre y cuando destinen una parte de su producción al Fondo de Solidaridad Social, que esto ya son términos que se entienden entre esos puntos. La interpretación y aplicación para su consolidación. El acta constitutiva de la sociedad deberá contener la denominación, el objeto de la sociedad, el nombre y domicilio de cada uno de los socios, su duración, su domicilio social, su patrimonio social, su forma de administración y facultades de administradores, normas de vigilancia. También las reglas
para la aplicación de los beneficios, pérdidas e integración del Fondo de Solidaridad Social. Liquidación de la sociedad cuando sea revocada la autorización de funcionamiento. Las demás estipulaciones que se consideren necesarias para la realización de los objetos sociales serán autorización para el funcionamiento de la sociedad. Ok. Y por último tenemos el Código Civil. ¿Qué es el Código Civil? Es un documento, recoge normas que son, básicamente regulan las relaciones entre las personas de todo tipo, sea privado, físico, jurídico, etcétera. Cada país tiene su código civil y regula a sus ciudadanos dentro de ese código. Su alcance. Pues el hecho de que sea un derecho civil significa que es un derecho privado. Son relaciones que, como dije atrás, solo atañen a las personas que tienen ese contrato o esa relación familiar y no son de interés público. Por ejemplo, tenemos a los matrimonios, que se encarga en algunas cláusulas del matrimonio esta ley. También en las actas de nacimiento, quien no ha ido al registro público, al registro civil, y ha tenido que estar, pues, checar algún tipo de papeleo referente a su registro de su nombre o de su persona. Eso se hace en el registro civil, incluso cuando alguien muere también. En el divorcio, pues igual tienen que ir ante un juez en el registro civil para poder divorciarse, para poder tramitar los papeles, etcétera. Entonces todos esos procesos tienen que ver con esta ley. Su interpretación y aplicación, pues establecen las condiciones esenciales a las que deben ajustarse todas las leyes. Además, dicta normas sobre derechos y obligaciones de las personas, familias, bienes, herencias, testamentos, patrimonio familiar, compraventa, contratos, deudas, arrendamientos, etcétera. Como lo dice, es una ley que abarca demasiados ejes, tanto bienes, herencias, testamentos, patrimonios, etcétera. Como les digo, tanto de una persona cuando nace, cuando muere, hasta una compraventa, un contrato, una deuda, etcétera. Entonces, estas leyes son muy importantes porque son fundamento básico de una comunidad. Sin estas leyes, la comunidad no puede subsistir, y mucho menos una gran asociación, comunidad, como lo es una empresa, una ciudad, un país, etcétera. Entonces, es tanto universal y también general y también específico. Muchas gracias a todos y espero la pasen bien, espero les haya informado. Muchas gracias, hasta luego.